El último de la fila. La palabra que es ley. Ha terminado el paro, señoras y señores. Están weando. Y junto con el paro ha terminado también la opinión. Se acabó, ya no veo más opiniones de analistas económicos, analistas públicos, analistas políticos, incluso que salen de todos lados y uno los encuentra no en las noticias, no en espacios informativos, sino que en Facebook y en redes sociales. Chucha, ahí opinan todo. Donde no existe filtro, donde todo es reactivo, es emocionalmente reactivo, para nada racional. Muchos hablan de la guata, son opiniones viscerales, donde aquí la cosa es salir con guadaña a hablar, bueno, es darle a todo darle con que roden cabezas, así que rueden o que roden, Uy, pues si puede pasar esto, si uno no puede cacharlas todas, pues si de repente se tiene que pegar su dislexia de vez en cuando por ahí, pero ¿cierto? Del dicho al hecho hay harto estrecho. Ya, autorizado. En fin, el tema en cuestión es que definitivamente ya llegó al fin, se bajaron las movilizaciones del paro de empleados públicos. Sí, creo que voy a llorar. Estoy a punto de la lágrima. Que tuvo a Chile tenso durante más de 4 semanas. Pues bien, una vez finalizado esto, nosotros vamos a hacer una especie de análisis. Más que análisis, les voy a hablar, voy a explicar de cómo se origina el paro, cuáles fueron los pasos que motivaron a que los empleados públicos una vez más cesaran sus actividades para manifestar su descontento contra el gobierno en sí, que no los pescan sus propuestas acerca de los reajustes salariales que exigen, que demandan los empleados del sector público. Pues bien, aquí lo que vamos a hacer es básicamente conocer la historia de este conflicto, con el solo objetivo de que si vamos a opinar, lo hagamos con fundamentos. No lleguemos y disparemos mierda con ventilador, porque sí, porque nos contaron, porque lo supimos, porque lo damos por obvio, porque lo suponemos. ¿Cachan las palabras que estoy mencionando? ¿Cierto? Esos conceptos nunca utilizables, ojalá, nunca suponer, porque cuando suponemos nosotros damos por hecho algo. Cuando obviamos, damos que eso tiene que suceder porque sí. En fin, son conceptos que debemos alejar y definitivamente erradicar de nuestro vocabulario. Y si vamos a criticar algo, por favor, que sea con fundamentos. Porque es fácil disparar, es fácil. Toma, aquí tiene una pistola. ¿A quién le doy? Al hueón que hay pasando. Tírale. No lo conozco. Sana tirarse, salió flight la hueá. Gracias. Es fácil atacar. Y es muy difícil argumentar los ataques. Pues bien, nosotros aquí en el último de la fila se los vamos a entregar en bandeja. Los tome o no, esa es su decisión. Y si quiere opinar, por favor, hágalo con razón, hágalo con fundamento. Si no quiere quedar como un imbécil o soberano huevón. ¡Ahueonao! Hay que comenzar diciendo que esta es una problemática de cada año, ¿eh? Cada año está sucediendo lo mismo, por ahí por estas fechas entre septiembre, octubre, ya comienzan a formalizarse de alguna forma este tipo de actividades o protestas masivas de descontento acerca de las remuneraciones en el sector público. Fue lo que ocurrió en este año por ahí a principios del mes de octubre, donde comenzaron las movilizaciones acerca del reajuste que estaba pidiendo la administración pública o sector público, perdón. Y algo que comenzó típico, sin mayores acuerdos, y culminó en reuniones entre el Ejecutivo y los trabajadores. El Ejecutivo me refiero al poder del Estado, del gobierno en este caso. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta blanda. El gobierno entonces en ese momento argumentó que solo en 1/10 su oferta de reajuste se podía incrementar. El sector público pedía un 7,5% de incremento. El Ejecutivo, el gobierno ofreció un 2,9% y lo aumentó hasta un 3%. Esta propuesta, que fue dada a conocer por el villano del momento, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, que yo no sé cómo no salió cagando con el último cambio de gabinete el día de ayer. Sí, pues, salió Marcelo Díaz de la vocería, entre otros. Rincón, Jimena Rincón también. Y este no quedó. Bueno, el hombre al que apuntaron todas las críticas
el causante, dicen, gracias a él quedó la cagada en el Congreso. Cuando se agarraron ahí en las galerías. Porque no querían soltar la guita, como dicen los argentinos. Claro, pues este es el tipo que tiene que administrar la caja del gobierno, encargado de los ajustes. Es el ministro de Hacienda, pues sí, es el que vela por los intereses económicos del gobierno. Y esto fue lo que dijo Esteban Maturana, el presidente de la Confusam. En sus palabras dice: evidentemente el escenario es complejo, delicado y decepcionante por parte del gobierno. Nosotros sabemos que estamos enfrentando a un ministro que está muy empoderado en su rol de hacer el ajuste de caja y que cuenta además con el respaldo de la moneda. O sea, la presidenta aquí no hace nada, como dice. ¡Es que la señora Bachelet no hace nada! Exactamente. En definitiva, la propuesta que lanzó el gobierno era en tanta mesa de diálogo y de conversación quedó en un 3,9%, tengo entendido, y esa fue la oferta final. Y comenzaron los paros, se extendieron las movilizaciones por 48, por 72 horas. Y esto fue lo que trajo un montón de problemas y dificultades al funcionamiento normal de un país, porque es administrado por un sector público en cierta parte. Entonces, imagínense lo que ocurre. Bueno, no tienen que imaginarse nada porque ya lo vieron. Muchos fueron testigos, muchos se vieron afectados, tanto en el sector de salud, tanto en sectores públicos para trámites varios como registro civil. También el problema que hubo en algunas ciudades, en algunas comunas, unas sufrieron más que otras con el paro también de los recolectores de basura. Y, bueno, voy a corregir una información. La propuesta que aprobó finalmente el Congreso fue de un 3,2%. Ese fue el reajuste salarial para los empleados del sector público, que, como les decía, mientras duraron estas movilizaciones, paralizaron servicios como, bueno, la situación que afectó a los consultorios, hasta donde temprano llegaban personas sin haberse enterado, por ejemplo, del paro de los funcionarios, aduanas, FONASA y otros organismos que algunos funcionaron a medias, pero otros definitivamente no. En estas movilizaciones ocurrieron hechos aislados, en todo caso, que son considerados graves y van a ser puestos a disposición como sumario. Que en algunos lugares se llegó incluso a ingresar a pabellón para suspender una operación. Así de fuerte esto. Así tal cual. O grave. Y por supuesto otros tipos de situaciones que manifestaban el mezquino y miserable porcentaje anunciado por el Ejecutivo en cuanto a lo que solicitaban, pues de un 3,2 a un 7,5 o de un 7,5 a un 3,2. Y gracias a eso entonces el contexto era general y no podían permitir que el gobierno saliera con la suya y comenzaron estas medidas ya extremas. Ahora el cuestionamiento que hace la mayoría de las personas, no todas, porque otras simplemente atacan, pero hay personas que piensan un poco más allá, investigan un poco más y sacan conclusiones con respecto a por qué se tiene que pasar este tipo de situaciones todos los años, por qué esto no se analiza para que se negocie cada 4 años. ¿Por qué tiene que pagar el precio la mayoría de la ciudadanía como no sé, como una especie de secuestro, como rehenes para negociar? Usemos al pueblo para poder negociar. Eso ya no puede ser, no, definitivamente no. Aquí a lo mejor muchos se me van a ir encima, como a muchas personas que opinan, y tratando de ser lo más objetivo e imparcial posible. Pero analicemos la situación, pues. Está bien, entendemos que hay personas del sector público que definitivamente no ganan muy bien, ¿ya? Hay otros que ganan demasiado bien para lo que hacen, porque es verdad lo que muchos se dice, hay personas inoperantes en puestos públicos que no hacen nada y que sacan la vuelta todo el día y viven pidiendo más, pues. Pero eso pasa en todos lados, eso ocurre también en el sector privado. La atención es como el forro en muchas partes, te atienden como las weas en muchas partes, pero no tiene nada que ver con que sea en el sector público o en el sector privado. Ahora el tema es cómo se hacen las cosas, cuáles son las medidas que extremamos para poder conseguir nuestros objetivos. ¿Es actuar inteligentemente o es actuar soberbiamente como un cabro chico que no le compran el juguete en la tienda, que arma el berrinche, que la cagada, bota todo, destruye todo? ¿Para qué? Para que al final le compren una weá que no la va a pescar y la va a tener en un rato y después va a querer otra cosa.
Eso es lo que ocurre en muchos momentos. Sí, las demandas son entendibles, pero a ver cómo las reclamamos, qué métodos usamos. Es simplemente eso. En definitiva, esto llegó a su fin el pasado jueves 17, en donde se depusieron las movilizaciones y el gobierno insistió en el 3,2% que finalmente aprobó el Congreso. Fue una victoria con gusto a derrota, como lo manifestó Bárbara Figueroa, la presidenta de la CUT, quien además aprovechó de manifestar que para que no se vean disminuidos los sueldos de los trabajadores que estuvieron en paro estas casi 4 semanas, se van a hacer turnos extras, horas extras para recuperar lo perdido en toda esta movilización y no van a permitir ningún tipo de sumario al respecto, ya que hubo consecuencias que hay que regularizar tras estas movilizaciones. Por ejemplo, las alertas sanitarias con respecto a lo que les mencionaba anteriormente, la advertencia que hicieron también los trabajadores sobre las presidenciales, que en el 2017 nos tomaremos revancha, dicen. Y que si al final van a votar por los mismos hueones de siempre, ¿sí? Eso es lo que ocurre. No está en mi casa el tarro. También las pérdidas económicas y los retrasos en atenciones médicas y entre otras cosas. Y lo de la instalación del vidrio para aislar las salas en el Congreso, esa es una consecuencia que también dejó este paro. De eso no vamos a hablar ahora. En definitiva, todo vuelve a la normalidad, o debiese, porque el viernes, cuando se supone que debían estar trabajando algunos, todavía tenían pegados los letreros en las vitrinas, en las puertas, diciendo que mientras no se regularizara el tema de sueldos, no volvían a paro. O sea, se tomaron un bonus track en algunas partes, acá en Temuco, por ejemplo. Es el paro que llega a su fin, es algo que dio que hablar por un par de semanas, donde muchos se manifestaron en contra y lo primero que se les ocurría era atacar a los funcionarios públicos que estaban movilizados. Que estos son flojos, que estos hueones no atienden mal, que viven pidiendo más plata, que, en fin, mucho ataque, pero poco, poco raciocinio al respecto, poco argumento, poca informaciones en realidad. Cállate, zapa culiao. Es verdad que hay que mejorar la atención, pero hay que mejorar la atención en todos lados. La atención pública, hay que mejorar la atención privada. Hay que capacitar a la gente antes de entregarle un trabajo, porque todos somos víctimas de repente de gente que nos atiende súper mal, e incluso nosotros trabajemos para evitar tratar mal a la gente. Es tan fácil y sencillo como cuando uno responde un llamado de teléfono de una oferta, por ejemplo, de alguien que te llama para ofrecerte algo, para venderte un producto. ¿Por qué no me chupáis el... Sepamos atender, sepamos responder, sepamos decir que no, sepamos dejar tranquila a una persona contenta con que realizó una labor, ofrecí algo, pedí algo y tuvo una respuesta negativa, pero educada. Partamos con educación. Y eso va a mejorar tanto al sistema público como al privado. Y por último, antes de irme, lo malo de esto, lo lamentable, es que yo he leído, he escuchado por ahí a personajes que trabajan en medios de comunicación, que empiezan a escribir weá, empiezan a hacer preguntas sobre temas que se supone que debiesen manejar, son ellos, me incluyo porque también estoy en esto, comunicadores sociales, personas que estamos de alguna u otra medida liderando una conversación, una opinión o simplemente generándola. Entonces debemos tener conocimiento de las cosas que están ocurriendo y no hacer hablar a la gente con preguntas hueonas, por ejemplo, con decir no lo entiendo, no sé, explíquenme ustedes, ¿por qué el sector público pide esto? ¿Por qué? O sea, haciendo como que tirando cizaña, sembrando la cizaña para que la gente se destape. Hagamos las preguntas directas. ¿Qué opina usted acerca de la movilización en respecto a las mejorías salariales que exige el sector público? Eso es una pregunta, pero no andemos con ambigüedades haciendo preguntas raras, preguntas hueonas, y sobre todo en Facebook. ¿Para qué? Para, no sé, rescatar de ahí y hablar un poco en un programa o tratar de darle contenido a una basofia de repente que se está ocupando un par de horas de relleno. Simplemente eso. Me descontento, me pica esa weá, que haya gente que está en lugares privilegiados donde debiesen estar otros que no estamos y lo mal aprovechan. Un mensaje para no es para ellos, es para quienes forman parte de la opinión pública. Sí, señor, para usted que está escuchando, para usted que lee, para usted que ve, para usted el que se mueve en la calle.
Usted es el que genera la opinión pública. Y generemos algo positivo. Y no pesquemos este tipo de actitudes. De personas que se aprovechan de los momentos para, no sé, tratar de ganar un segundo de fama, ¿puede ser? Quizás. En tiempos turbulentos, todo el mundo se va a paro. ¿Qué vendrá más adelante? Cuidado, ojo, dicen que el gremio de strippers de Chile se van a paro esta semana. Así es que atento con el chino tuerto. No lo puedo creer. El último de la fila.